Ahí está. Qué loco, ¿no? Que te pone mal, ¿eh? ¿Qué lo parió? Eh, Te saca de eje totalmente, ¿eh? eh, y, Irene, ¿quién le dio ingreso? Irene, Yo le di. Muy bien. ¿Cómo sabrás quién es Irene? Irene, ¿qué es la de la banda? no sé. Hay muchos Irenes. Hay muchos Irenes. Bueno, ni bien entre Diana retomamos porque, ¿qué les parece? Sino que retomemos con Horacio. Y cuando entre Horacio, Diana, si querés. retomemos ahí. ¿Qué me Dale. están preguntando? ¿Alguien? No. Ahí está. Ahí está bien. Ya, ahí No está. sabemos si es ella. Creemos que sí. Diana, tiene que ser Diana. Yo le Ricky, será Ricky. No pueden poner ese apellido, ahora vamos a poner que. Constanza, ¿y se puede dar de baja a alguien una vez que entró? Sí, yo lo puedo sacar, pero después entran con otro nombre, eso es lo que pasaba. Entonces, Ahí está Diana. no Diana sabía es- si. Sí. Ricky es Ricky, lo estoy viendo. Bien. Este, Hola, Diana. Hola. Oh, ¿qué? ok, cerramos Ricky, la entra más nadie. Gracias. ¿cómo va? Bien. No pude. Vos mutea Acá y estamos. mutea a Diana entonces. Y bueno, ¿Retomamos? ¿Empezamos, Diana? Si querés retomar, Sí, no, dale, sí, no tengo problema. dale. ¿Comenzamos? ¿Retomamos? Dale. Dale. Bueno, Estabas en lo de Cima de como- Villa, ¿no? Algo sí, sí, comentando. sí, Cima de Villa, no sé si la mayoría habrán escuchado que salió en todos los medios, ¿no? Una escucha telefónica Sí, en donde sí, Michetti le decía a Cima de Villa, le reclamaba que no se había, o sea, que había fallado a un pacto, que tampoco queda claro que pactaron, ¿no? Porque tampoco Cima de Villa dijo a qué se había comprometido con la Michetti, nunca dijo, no habló de sí, eso, porque todos sabemos que, bueno, que digo, todo muy bien, porque hay una denuncia que le hizo Cima de Villa a Michetti y a Garabano, pero bueno, eh, después de que lo dejaron colgado, obviamente, ¿no? sí, La realidad es que, bueno, si eso ocurrió tal como efectivamente ocurrió, imagínense las presiones que habrán habido seguramente también sobre el tribunal, ¿no? Es de pensar que también hubieron por ahí presiones, me parece. Sería ingenuo pensar otra cosa. Y bueno, y eso tiene que ver con las bajas condenas, como decía, o las absoluciones. No sabemos, digo, qué va a pasar con eso, qué va a hacer la casación. De todos modos, bueno, si tampoco nos gusta lo que hace la casación, seguiremos apelando a una instancia superior. Lo cual es bastante complicado, sobre todo porque, bueno, después nos enteramos que los abogados que estaban trabajando para la unidad de investigación ESAMIA, para la que quedó cuando lo echan a Cima de Villa, cuando echan a Cima de Villa, se van también los abogados, bueno, los que quedan, que nombran, que son los que finalmente acaban haciendo el alegato, resultó que esos tipos seguían trabajando para este gobierno después, para el ministerio. En el mes habrá sido mayo, más o menos, nos enteramos de eso y bueno, ahí pedimos que los echen, cosa que no hicieron, no los echaron, sino que les iban a cambiar la función, les pidieron que dejen de ser querellantes, de representar al Estado como querellantes en esta causa, ¿no? Todavía no han sido echados. Qué sé yo. No, la verdad que no está muy bien eso, ¿no? Llama la atención también. Y lamentable, digo, porque digo, son parte de encubrir el encubrimiento, nuevamente, siempre es más de lo mismo, ¿no? Es como horrible, la verdad. Y después, bueno, eso
a partir de ahí también tuvimos una reunión con la ministra de Justicia, la doctora Lozardo, y también estaba Pietragala, que hoy, porque la unidad de investigaciones SAMIA, que al principio del gobierno de Macri había, perdón que estoy dando vueltas, pero tuve que conectarme con el teléfono, del gobierno de Macri, que había quedado bajo la órbita, o había sido una secretaría, primero la suben de categoría, es una secretaría, después la bajan de categoría y pasa a ser parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que estaba a cargo en el último periodo de la era macrista, a cargo de Friedman, ¿no? Toda gente de la DAIA, ¿no? Relacionada con la DAIA, con Veraja, con el estudio Nercellas. Y bajo la órbita de él queda la unidad esta, prácticamente desmembrada, obviamente. Terminan de hacer el alegato vergonzoso que hacen, y estas personas siguen representando. Curiosamente, cuando asume el nuevo gobierno, inmediatamente después de que asuma el nuevo gobierno, se presentan en el Ministerio de Justicia con la ministra de Justicia la querella de Daya Yamia, y le piden, y hablan con ella, y le planteo que hacen es de que ellos se dan cuenta que, bueno, que después de lo del encubrimiento, que ya está, y a partir de ahora, ellos, la verdad que les parece que la unidad de investigaciones SAMIA no tiene razón de ser, que por ellos podría cerrarse. Eso es lo que piden al gobierno. Eso es lo que el gobierno estuvo a un tris de hacer. Tuvimos una reunión y le dijimos que por supuesto no estábamos de acuerdo con ellos, ¿no? Y tampoco de acuerdo, siempre lo mismo, ¿no? Esta representatividad que ellos se autoatribuyen, tanto la DAIA como la AMIA, y bueno, y para el otro, la verdad, los reciben como si fuesen la palabra de todos los querellantes en una causa, ¿no? Así que la verdad que bastante lamentable toda la situación, y preocupante por otro lado, preocupante en medio de esta pandemia. Nosotros pedimos que la unidad salga de la Dirección de Derechos Humanos y pase directamente a depender de la ministra, que pongan a alguien honesto a cargo, que no hace falta, que no necesitamos a alguien que sea ni conocido, ni que sea alguien que sepa trabajar y que sea honesto, esencialmente, que pueda tener un equipo de gente que pueda trabajar en conjunto con las querellas y con la fiscalía mía, ¿no? Bueno, eso fue hace mes y medio, más o menos. Tampoco hemos tenido por ahora ninguna novedad. Nada, así están las cosas hoy. Y bueno, eso, no sé, le quería dejar, así dejo tiempo también a Horacio. Bueno, ¿no? bueno, Horacio. Sí, yo también voy a ser breve para darle alguna hilación. Me engancho entonces en lo que dejó sobre la mesa Diana, y después en todo caso abrimos preguntas. Pero el último tramo de la descripción de situación de Diana puso sobre la mesa una cuestión clave que yo no encuentro otra palabra más que escandalosa. Y esto lo vamos a repetir una y otra vez, que las supuestas entidades representantes, con comillas, de la comunidad judía van a pedir en nombre de la comunidad que no se investigue. Este es un patrón de un cuarto de siglo, y voy a usar la palabra escándalo muchas veces, la uso siempre, porque es escandaloso que la sociedad no se escandalice. No se ha escandalizado con el juicio por encubrimiento que terminó el año pasado, que en cualquier país democrático, con un nivel ético promedio, que el presidente de ese país haya estado acusado junto con el jefe de los servicios de inteligencia, con el juez a cargo, con los fiscales y con algunos querellantes, en encubrir una masacre de 85 personas. Eso solo tendría que haber sido tapa, objeto de televisación, etc. Bueno, nada de eso pasó. Pero peor aún, cuando salió
la sentencia, esta que mencionaba Diana, que fue unos meses antes que estuviéramos allí por La Plata, el fallo dijo, porque no pudo menos que eso, que los actos que se perpetraron para encubrir el atentado constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Y condenó a los que dejaron más los dedos puestos, pero con penas propias de un accidente de tránsito, no de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, apenas se conoció ese fallo, en marzo, si mal no recuerdo, AMIA y DAIA firmaron un comunicado, que ustedes pueden buscarlo, donde por un lado festejan que la condena no alcanzó a veraja, pero va mucho más allá. Manifiestan su disconformidad con que se haya condenado a Galeano por delitos que según ellos no han sido probados. Y hago otra vez acá una pausa. Esto es escandaloso, es escandaloso. Ni siquiera estamos hablando de los mismos nombres que representaban a la AMIA y a la DAIA allá a mediados de los 90, cuando se hicieron todas las trapisondas y en definitiva actuaban en ilegítima defensa, o sea, actuaban un poco para tapar lo que hicieron. Supuestamente estamos con otras conducciones, pero que están con el mismo manual de instrucciones. Y esto debería interpelar a todas las instituciones de la comunidad, en especial, yo digo a toda la sociedad. Bueno, hay toda una parte, digamos, de la comunidad judeo-argentina que no está en ninguna institución. Como reacción a ese tipo de manejos, bueno, diversos sectores, como puede ser el propio Macron II, el ICU, básicamente intelectuales, políticos, escritores, laburantes de la colectividad, indignados de este uso indebido, dieron lugar, como reacción, hace unos años atrás, a la Constitución, por ejemplo, el llamamiento argentino-judío. Bueno, lo cierto es que para entidades gubernamentales, y particularmente para la prensa, que es la pata mediática del encubrimiento, la AMIA y la DAIA, que están manchadas por su actuación, supuestamente son los representantes de la comunidad judía. Ahora, el que calla, otorga. El que calla, otorga. Y lamentablemente, un montón de instituciones comunitarias, sociodeportivas, templos, que no hay por qué atribuirles mala fe, callan. Callan, y pasan los años y siguen callando. Entonces, tranquilamente puede ir esta gente, como contó Diana, a entrevistarse con la ministra de Justicia para que cierre la unidad AMIA. Por supuesto, es lo que hicieron en estos 25 años, en lo que constituyó claramente un club de silencio. No nos va a dar el tiempo, pero miren, yo les voy a contar no una cantidad de cosas que tenía anotadas sobre justamente actuaciones escandalosas de dirigentes y sus abogados a lo largo de estos años en la causa, donde siempre actuaron en favor del silencio y del ocultamiento. Y en lugar de eso voy a mencionar muy brevemente una experiencia de hoy, personal, pero a veces lo personal es político, y por eso cambio el eje. Facebook me recuerda que hoy hace 8 años que presenté un libro brindando sobre los escombros, la dirigencia judía entre la denuncia y el encubrimiento. Bueno, cuando pasa el tiempo uno de ciertos momentos desagradables se va olvidando y se queda con otras cosas, pero ese libro tuvo, como muchas veces nos sucedió a los que quisimos dar a conocer otra versión de la historia, tremendos intentos de censura. Estuvo a punto de no salir. No quería ni remover esto hasta que hoy mismo veo en página 12 que el ex ministro Abeluto está confeccionando un libro de autobiografía de Macri. Y no pude dejar de recordar que el señor Abeluto era el director de Sudamericana, y entré a ver los mails que tuve que intercambiar hasta amenazando con acciones legales, porque mi libro estuvo 1 año y pico planchado, y tengo testigos que fue por cuestiones ideológicas. Claro, por su contenido.
Claro, en ese momento el señor Abeluto públicamente todavía no estaba trabajando para el macrismo, pero muy poco tiempo después dio el salto y se convirtió en secretario de Medios, y posteriormente, cuando Macri llega al gobierno, como saben, el secretario, ministro de Cultura. Entonces, hechos de hace muchos años se proyectan hasta el día de hoy. Y nos encontramos con toda una cantidad de personajes que interactúan políticamente para beneficio personal y fundamentalmente en pos del silencio. Para los que no lo conocen, este libro tiene en la tapa la foto de 2 presidentes de DAIA premiando a encubridores del atentado. Y el primer capítulo hablaba del Fino Palacio, que era el policía preferido de Macri, y además era quien a Bruch trató de engañar a los familiares diciendo que no iba a ser el jefe de policía para desmovilizar a sectores de familiares y a la comunidad. Bueno, Abruch era la mano derecha de Beraja, terminó siendo secretario de Derechos Humanos, y bajo la Secretaría de Derechos Humanos terminaron los despojos de la unidad AMIA en manos del abogado Friedman, que mencionó Diana, que en las audiencias del 2001 a 2004 iba a la par de Nersellas para defender básicamente la actuación de la DAIA y de Beraja, porque hay que decir que Nersellas fue abogada de, por un lado, la institución que dice representar a la comunidad, la DAIA, y al mismo tiempo a un acusado de encubrir el atentado contra la DAIA. Es decir, en la causa AMIA vemos una y otra vez los intereses contrapuestos, y vemos también lo que uno puede llamar el huevo de la serpiente que contaminó a la democracia argentina por 25 años, porque hubo de todo ahí. Hubo escuchas ilegales, hubo plantación de pruebas, hubo coimas a testigos, hubo destrucción de pruebas. O sea, ahora cuando en los medios muchos se asombran de los sótanos de los servicios, ahí estaba todo, ahí estaba el germen de todo. Pero bueno, no me voy a extender. Yo dejaría, si les parece, que haya un intercambio, un ida y vuelta. Tenía varias cositas como para transmitir, pero me parece más interesante ver por dónde pasan las inquietudes, si están de acuerdo. Bueno, dale. Edu, ¿querés comentar algo? Bueno, hago la primera pregunta. Te la hice un poco, Horacio, antes de empezar. Pero siempre en todas las charlas que hicimos todos estos años, siempre quedó claro que toda la causa AMIA también juega en el marco de la geopolítica internacional, o fue utilizada también en el marco de ese juego internacional de la geopolítica. Y la aparición de un ex servicio, no sé, una persona vinculada a la Mossad, hablando de Nisman, hablando de Cristina, de cuentas, de ella, en un contexto también de negociación de la deuda. ¿Qué análisis hacen ustedes dos de esa nueva aparición? Si bien todos los años, cerca de un 18 de julio, aparece algo nuevo, también ese es un dato, podemos hacer 25 años de 18 de julio con apariciones de nuevos datos, pero es muy llamativo que aparezca un miembro de un servicio de inteligencia israelí o ex miembro que ponga de vuelta a Nisman en el lugar, que nombre a Cristina y cuentas secretas en el medio de un contexto de negociación de deuda. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de esa aparición? No sé a quién. A mí en lo personal no me sorprende para nada esto de las cuentas de Nisman ni de dónde venía el dinero, o parte del dinero, de las grandes sumas de dinero que fueron transferidas a las cuentas de Nisman, provenían de fondos que, bueno, se sabía que tenían alguna relación con los fondos buitres en ese momento. Ya sabemos a quién le convino todo lo que sucedió con Nisman, ya tenemos claro un montón de cosas. A mí no me parece casual que esto haya aparecido ahora en un programa que se suponía, nos lo vendieron, al menos yo participé de ese programa, me lo habían vendido como la mejor, la persona más crítica del gobierno israelí, la persona, ¿qué les puedo decir? No, terrible.
La cuestión es que, bueno, finalmente fue un fiasco, creo que estaba todo armado, lamento haber participado del programa, pero más allá de eso, creo que sí, que nuevamente es clara la intención de volver a poner el tema y poner el eje en el tema de Cristina, en el tema de la negociación de los fondos. O sea, es ahí donde uno dice, bueno, todas estas cosas del posicionamiento geopolítico y cómo el atentado contra la sede de AMIA sigue teniendo un montón de aristas que dan para todo, ¿no? Y que tienen que ver con políticas que no necesariamente tienen que ver con nuestro país o sí tienen que ver, pero de manera tangencial. A mí la verdad que me enojó mucho lo del programa y no me parece casual. Insisto, esto tiene que ver con los manejos de Nisman, de las cuentas de Israel, de fondos buitres, etc. No sé si el domingo pasado alguien leyó o salió un artículo en El cohete a la luna de Alejandra Dandam, donde plantea, bueno, habla todo un tema del testigo A, de la causa AMIA, del principio de la causa AMIA, un testigo al que se le pagó y quien le paga es, quien le lleva el sobre es el abogado de Beraja de ese momento, y que el dinero venía del Banco Mayo. Bueno, escandaloso, como dice la palabra Horacio, escandaloso todo, pero bueno, estas cosas que yo siempre digo, ¿no? La causa AMIA nunca nos va a dejar de sorprender. Eh, Acá hay dos comentarios. Mirta Lipsic agradece por el Zoom y a Horacio por mandarte el libro hace un tiempo. Y después Gustavo, a los dos, ¿hay alguna expectativa ahora de un nuevo aire en la investigación? Bueno, algo comentaste, Diana, ¿no? En la medida que siga Casal como procurador, me parece difícil que haya un nuevo aire a la investigación y por ahora no me imagino por qué la oposición va a dar quórum para cambiar al procurador si les viene fabuloso. Casal, ahí de procurador interino, atornillado, y mientras la unidad AMIA tampoco se mueva, el gobierno no la mueva nada, tampoco la unidad AMIA al Ministerio de Justicia me refiero, no me imagino que haya Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y ahora, digo, lo de Ercolini, no Ercolini da igual porque la causa no la manejaba el juez, no la manejaba Cánico Corral del todo, ¿no? Está delegada en la instrucción, está delegada en la fiscalía, ¿no? Pero no, o sea, malos los aires, digamos. Sí, lamentablemente. Sí. A ver si hay alguna otra pregunta. A ver si hay. No. No, Horacio Lutzky, ¿vos tenías algo para agregar a las dos preguntas que contestó Diana? No, digo, un poco en el mismo sentido. A esta altura parece evidente que el único camino posible, razonable, es profundizar las huellas que todavía no hayan sido encontradas. Se tildó, Sí. ¿no? Se tildó Horacio. Por ejemplo, Ahí está. Ahora sí. No te escuchamos en la última parte, Horacio. Horacio. Sí, nos decía que tenía mala conexión. Sí, no le anda bien el internet. Sí. Sí, Diana, yo retomando un poquito el hilo. Sí, alguien pregunta por Rafecas, si sería Rafecas como nuevo procurador, sí. Sí, bueno, creo que lo importante sería que se vaya a Casal y que haya un nuevo procurador desde ya, sea Rafecas o sea quien sea, ¿no? Sorprendió la semana pasada toda una movida que hubo rarísima respecto de Víctor Abramovich, la habrán leído en los diarios. Ya más o menos, o sea, parecía que lo querían quemar antes que nada, ¿no?
La verdad que es difícil. Y no, al principio yo la verdad que a fin de año pensaba que me parecía que había muchas expectativas de lo de Rafecas, pero parece que no es así, ¿no? Y Claramente. Víctor Y bueno, sí Abramovich, daría... ustedes tienen... No, sí, claro, Víctor, sos una extraordinaria Bueno, persona, Ahí Víctor está. Abramovich. Sí. ¿estamos Extraordinario. de nuevo? Sí, ahora sí. Bueno. ¿Estás? ¿Nos No, escuchás? sí, me fui por completo. Bueno. No, un poco hablando de las cuestiones posibles, las que el público no conoció y todo lo que hay pendiente. Tomemos un ejemplo que salió del juicio que no fue transmitido ni mayormente conocido. No sé si todos ustedes saben que un año antes de que se le pagara la coima a Tejeldín, que se le pagara por parte del Estado con participación de los dirigentes comunitarios, de fiscales y de una gran complicidad, hubo un intento previo de pagarle $1.000.000 para que Tejeldín acuse a unos libaneses que estaban detenidos circunstancialmente en Paraguay. Se acudió para eso a la colaboración de agentes de la CIDE, entre ellos un genocida como Vergés, condenado por crímenes de lesa humanidad, jefe de un campo de concentración de La Perla, en Córdoba, y no fue el único represor que colaboró tanto con el juzgado como con la querella a Miadaya. Bueno, en esos enjuagues, si Tejeldín llegaba a aceptar, quizás hubiéramos estado casi 9, 10 años discutiendo si eran culpables, si no eran culpables, y posiblemente los que hubieran dicho que es una causa trucha hubieran sido los enemigos de la justicia, como en paralelo en la práctica acusaban a quienes indicaban las irregularidades de defensores de los policías bonaerenses. Se decía que si se cae Galeano se cae la causa AMIA. Bueno, hubieran dicho que si se cae la acusación contra los libaneses se cae la causa AMIA. Quiero decir, hubo muchos factores del Estado, pero también empresarios y dirigentes comunitarios que participaron de todos esos enjuagues. En los sótanos de la CIDE, vaya a saber en qué otros lugares, cada tanto aparecen registros de esas negociaciones espurias, y por el único lugar que es razonable avanzar es por ahí. Es por la ruta de la destrucción de pruebas, porque no es que nadie sabe lo que sucedió. Cuando el juzgado, el año pasado, el Tribunal Oral, realiza este fallo que es también tan criticable por las bajas condenas y por las absoluciones, obedeciendo seguramente a las presiones que mencionaba Diana, realiza un corte político. Entonces, analiza la cuestión como si hubiese habido un grupo de personas que individualmente se les dio por cometer ciertos delitos menores. Entonces, unos destruyeron cassettes, otros no cumplieron con órdenes de allanamientos, otros apretaron a testigos. Entonces agarran el código penal y dicen, bueno, teniendo en consideración a este le corresponden 3 años. Como decíamos antes, como un accidente de tránsito culposo, digamos. Y no condenan a Menem, no condenan a Beraja, no condenan a Fino Palacios, como si fuera concebible que en un momento de tremenda conmoción nacional e internacional, como la que dejó la masacre de la AMIA, se pudieran pagar $400.000 y $5.000 por mes por un año y medio a un preso para que mienta, para que desvíe la causa, negociando con el juez, por orden del jefe de la CIDE que responde directamente a la presidencia, y el presidente no hubiese dado su consentimiento y no supiera nada. Esto ofende el sentido común, no solo los códigos, la lógica, la ética. Ahora, ¿esas presiones con qué tienen que ver? Bueno, que si a Menem le alcanzara una condena, por baja que fuera, se abren las preguntas de rigor. Bueno, ¿y por qué lo hizo?
hizo, con acuerdo de que vienen después. Y ahí está la explicación. Por geopolítica que ustedes ven, esta Horacio, ¿me escuchás? Sí, se tildó de vuelta, ¿no? Sí. ¿Vos lo escuchás, Diana? No. No, No, sí, no, se no, colgó. quedó tildado. Sí, quedó tildado. Sí. Yo, Ah. me queda, otra cuestión. a veces venimos accidentada la tarde. No, a mí me queda esta reflexión, ¿no? ¿Qué es la potencia del encubrimiento, ¿no? ¿Por qué cuál fue, ¿no? Tanta fuerza para encubrir, ¿no? ¿Qué se encubre al encubrir tanto? Horacio, no sé Me si... fui unos minutos. Sí, no, que yo le decía a Diana un poco a modo tal vez de reflexión, que tal vez si dispara alguna conclusión, la potencia del encubrimiento, ¿no? ¿Qué encubre el encubrimiento? ¿A quién encubre? Vos en tu libro, en el último, deslizás un hilo en relación a la cuestión geopolítica desde ya y al tráfico de armas hacia Bosnia en la época de la guerra de los Balcanes. O sea, yo lo que pongo sobre la mesa son Sí, datos, que hubo un esfuerzo enorme en que no entren en el estudio del atentado. Y eso a mí ya me llama la atención. Porque si uno advierte que en ciertas causas se repiten los acusados, voy a un ejemplo, si hay un coronel Franque que fue condenado por el contrabando de armas en el cual ponían plata a agentes iraníes, que eran socios del gobierno de ese momento. Si además ese coronel Franque fue condenado por el atentado contra la fábrica militar de Río Tercero, que los jueces han dicho que fue para encubrir pruebas del manejo de explosivos y armas, no estamos hablando de cotillón. Y si ese mismo coronel Franque es el que el 1 de agosto de 1994 en la causa AMIA aparece con un certificado para liberar a sospechosos del círculo íntimo de Menem, bueno, la lógica más elemental indica hay que cruzar esas causas y si además había tratos previos con los que después son considerados los sospechosos, básicamente con los iraníes, si se los venía siguiendo desde 60 días antes, y la CIDE tenía un chofer propio puesto al lado de Rabani, después acusado por el atentado. Si aparecen, como mencionaba Diana hace un ratito, que hubo un pago que salió del Banco Mayo, es decir, si hubo tratos cruzados entre todos estos personajes, y si encima, cada vez que se intentó que estas causas de alguna manera se vincularan, inmediatamente hubo una reacción fuertísima en contra, porque, a ver, cuando remueven de la unidad AMIA a Nilda Garré, y cuando remueven la unidad AMIA, Décima de Villa, estamos hablando de dos personas de signo político completamente diverso. Sin embargo, en momentos en que anunciaron su intención de salirse del único libreto aceptable, bueno, esto generó todo tipo de maniobras. En el primer caso, una falsa acusación que fue armada entre los tres fiscales, Mühlen, Barbacha y Nisman, una falsa acusación de violación de secreto que después absurda. Quien se encargó de pedir esto públicamente fue el presidente, es decir, siempre actuando, uy, ¿se volvió a cortar? No, ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. ¿No nos escuchás? Sí, no nos escuchás. Sí, el único problema es que hablo y no sé qué parte se registró.
como para que no sea más incoherente de lo habitual. Les hago esta última pregunta, tiene que ver con el memorándum con Irán. Si consideran que fue una ¿Cómo decisión se hizo acertada. vencer Es difícil saber si fue acertada o no acertada la decisión. La verdad es como nunca, creo que lo que nunca se imaginó es que iba a ocurrir a raíz de eso lo que ocurrió. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese firmado? Es muy difícil saberlo, ¿no? No, me parece que desde lo político fue acertada. Pero bueno, es otra cuestión, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay tiempo? Hacemos 5 minutos más, Diana. Vos sos la. Sí, 5 minutos más. Sí, 5 minutos, sí. 5 minutos más y alguna pregunta más. ¿Qué opinas de la serie de Netflix? ¿A quién le preguntan eso? ¿Cómo? Hoy por hoy a vos, Diana. A vos. Horacio. ¿Qué me pasó con la serie de Netflix? La verdad es que la serie de Netflix de Nisman me gustó mucho. Me gustó mucho. Y me gustó mucho porque lo que demuestra. Primero me gustó porque el director vino convencido de que a Nisman lo habían matado, ¿no? Y en el medio de todo esto él fue cambiando un poco de parecer, pero más allá de Nisman, no Nisman, me pareció que la serie lo interesante que tiene es que muestra la basura de la causa AMIA y lo plasma de un modo, me parece que muy claro. Y creo que eso es por eso me gustó mucho la serie, creo que es lo bueno de la serie. Me parece que, no sé, que más allá de Nisman, ¿no? Nisman como una parte, no sé si, no creo ni siquiera que haya sido la intención mostrar realmente la causa AMIA, pero eso es lo que termina mostrando, el desastre y los encubrimientos en la causa AMIA. Y la verdad me parece que está bien hecha y me parece que está muy bien. Sí, yo coincido, y con Justin tuve bastante contacto, porque vino un par de años antes por primera vez, después viajó una segunda, entrevistó muchísimos interlocutores y efectivamente se fue notando el cambio con el preconcepto con el que venía, como la mayoría de gente que se informa desde el exterior, y además tuvo un productor a su lado, Martín Roca, de origen argentino, que le tradujo bastante, cosas que habitualmente no circulan en la prensa internacional sobre este tema, ¿no? Pero el resultado me parece que suma y muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, vamos cerrando. Les agradecemos a ambos, Diana, Horacio. Ojalá que el año que viene nuevamente podamos vernos y de manera presencial. Y por sobre todas las cosas que se reinicie la investigación, que se nombre a la gente que debe estar ahí y que de una vez por todas tengamos la valentía todos ¿no? Como sociedad y el gobierno se pongan las pilas y le ponga muchas fichas a la investigación. Como vos dijiste, Diana, hay gente, no se necesitan nombres rutilantes, sino gente honesta que se ponga a trabajar y que tenga el apoyo político para eso, y desde nuestro lugarcito siempre junto a ustedes, y sepan que cuentan con el MAPNOR2 para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre un gusto compartir. Gracias por la invitación y por estar. Gracias, un beso, cariño, cuídense. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.